Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el síndrome mielodisplásico. Los integrantes del equipo es Evelyn Lima Samaniego y Abraham Vega Sandoval, ambos del grupo M2202, en el módulo de Sistema Inmune y Hematopoyético. En esta tabla vemos el resumen de contenidos que vamos a manejar en esta presentación, empezando desde la definición, algunas características de la fisiopatología, su clasificación, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Bueno, comenzando con la definición, sabemos que el síndrome mielodisplásico va a ser un grupo heterogéneo de neoplasias que afectan las células madre hematopoyéticas, caracterizados por varios puntos que vamos a ir manejando a lo largo de la presentación, empezando por citopenias progresivas, displasia en una o más líneas celulares, esto recordando que tenemos una línea mieloide y una línea linfoide, una hematopoiesis ineficaz. Entonces nos vamos a quedar con este gran punto, porque a partir de esto se va a desencadenar todos los padecimientos que se van a obtener a causa de este síndrome mielodisplásico. Y vamos a ver que uno de los riesgos que vamos a manejar a causa de esta enfermedad va a ser una leucemia mieloide aguda. Es por eso que a este síndrome mielodisplásico en varias literaturas lo van a considerar como un cáncer propiamente. Si bien leyendo varias de las literaturas disponibles, vamos a encontrar que la etiología de los síndromes mielodisplásicos primarios es desconocida y los secundarios pueden deberse al uso de agentes antineoplásicos, productos químicos, y en los niños se asocian con enfermedades constitucionales, preferentemente hablando esto en un tema en los huesos o a nivel óseo. En su fisiopatología recordemos que vamos a tener la hematopoiesis en los huesos largos. Por ejemplo, aquí vemos un fémur, y este fémur o en general los huesos largos lo vamos a manejar por varias estructuras, empezando con un hueso compacto, que va a ser esta estructura anatómica que lo vamos a encontrar cubriendo al hueso, el hueso esponjoso, que lo vamos a encontrar frecuentemente en las epífisis, y la médula amarilla, la médula roja, o mejor conocida más con la médula ósea. La médula amarilla se va a caracterizar especialmente por tejido graso, y en la médula ósea vamos a encontrar el conjunto de vasos sanguíneos o esta microvasculatura donde va a formarse la hematopoiesis. Y como lo mencionamos en un principio en la definición, vamos a ver que este síndrome se va a caracterizar por un defecto en la hematopoiesis. Entonces aquí vemos los distintos productos que manejamos o se van a crear a partir de esta hematopoiesis de las células madre hematopoyéticas multipotenciales. Vamos a encontrar a grandes rasgos tres productos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que van a ser todos estos gránulos y linfocitos, y las plaquetas. Y es muy importante reconocer muy bien estos tres grandes grupos, porque a partir de sus deficiencias y problemas que vamos a estar manejando, se van a presentar los distintos signos y síntomas que los vamos a explicar más adelante en el cuadro clínico. Y aquí en este lado tenemos que la fisiopatología se va a explicar desde unas mutaciones y trastornos de células madre hematopoyéticas, que ya lo estamos explicando aquí en el breve repaso que hicimos en la anatomía del hueso, con mayor frecuencia genes implicados en el empalme del RNA. Los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por una hematopoiesis ineficaz y displasia, e incluyen los siguientes, y en los siguientes hablamos de esta clasificación que se tiene de los distintos síndromes mielodisplásicos o cómo se van a estar manejando. De acuerdo, para el año 2016, la Organización Mundial de la Salud clasifica los síndromes mielodisplásicos, o también llamados SMD, en 6 grandes tipos. Y el primero lo vamos a conocer como un síndrome mielodisplásico con displasia de una sola línea. ¿Qué quiere decir esto? Que las células displásicas afectan a una sola línea de maduración, ya sea de glóbulos rojos
glóbulos blancos, hablando de neutrófilos, basófilos o linfocitos, o entre los demás, o en dado caso en las plaquetas. Y la cantidad de blastos es normal. Vamos a encontrar dos principales valores: menor al 5% en médula ósea y menor al 1% en sangre. El síndrome mielodisplásico con displasia multilínea va a ser cuando las células se van a formar mal, pero van a ser en varias líneas de maduración y la cantidad de blastos es normal. Hablando de las líneas de maduración, recordamos los tres grandes grupos que manejamos en la anterior diapositiva. El síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, vamos a encontrar dos tipos: con displasia de una sola línea y con displasia multilínea. Presentan un 15% o más de sideroblastos en anillo en la médula ósea, o bien presentan una mutación en el gen SF3B1 y más de un 5% de sideroblastos en anillo en médula ósea. La cantidad de blastos es normal. Ahora, el síndrome mielodisplásico con deleción aislada del cromosoma 5, y en este quinto grupo vamos a ver una anemia refractaria con exceso de blastos. La vamos a dividir en dos, en tipo 1 y en tipo 2, recalcando que esta se va a caracterizar que el número de blastos no es normal. En el tipo 1, los blastos entre un 5% y un 9% de las células en médula ósea o entre 2% y un 4% de las células en sangre. El tipo 2 son blastos entre un 10 y un 19% de las células en la médula ósea y un 5 y 19% de las células en sangre. Continuando con esta clasificación, vemos en el síndrome mielodisplásico o mielopirofilativo una leucemia mielomonocítica crónica, y vamos a ver que históricamente se le considera como un síndrome mielodisplásico, en el que además de que sabemos que es una displasia, se produce un exceso de monocitos que ha llevado a clasificarse aparte. Entonces vemos tres tipos. El tipo 0 va a ser cuando hay un menor porcentaje del 5% de blastos en la médula ósea y menos de un 2% en sangre. El tipo 2 son blastos entre un 5 y 9% de células en médula ósea o entre un 2% y un 4% en células en sangre. Finalmente tenemos el tipo 2 con blastos entre un 10 y un 19% en médula ósea y un 5 a 19% de células en sangre. Bueno, continuando ahora con el cuadro clínico, y siendo esta una de las principales características que vamos a tomar en cuenta al momento de diagnóstico. Vamos a sintetizar este cuadro clínico en 4 puntos. Y estos puntos los vamos a manejar dependiendo al grupo final de la hematopoiesis. Por ejemplo, vamos a encontrar entre el cuadro clínico palidez, debilidad y cansancio, que lo vamos a traducir en una anemia, y esto lo vamos a relacionar con una disminución del conteo de los glóbulos rojos. Vamos a ver que también el segundo punto va a ser una fiebre e infecciones, que lo vamos a traducir como una neutropenia, y esto lo vamos a relacionar con la línea blanca, el linaje linfoide y de los glóbulos blancos. El tercer punto va a ser este amarillo, que va a ser el aumento de hematomas, petequias, epistaxis y hemorragia mucosa, siendo esta una traducción a la trombocitopenia. Y este punto lo vamos a relacionar con una disminución del número de plaquetas. Y es por eso que en un principio les mencionaba que es importante tomar en cuenta estos tres grandes grupos de la línea blanca: las plaquetas y los glóbulos rojos, porque los vamos a traducir y van a ser nuestro principal enfoque en el cuadro clínico. La esplenomegalia y la hepatomegalia no son inusuales. Entonces, el gold estándar para el diagnóstico sería un hemograma completo. ¿Para qué? Para tomar en cuenta el número de glóbulos rojos y plaquetas, el recuento de glóbulos blancos, la cantidad de hemoglobina en los glóbulos rojos propiamente y el número de plaquetas. Ahora vamos a continuar con el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos nos vamos a basar en tres fundamentales pilares. El primer pilar nos habla acerca de las citopenias, en la que el paciente va a presentar anemia, trombocitopenia o leucopenia. El segundo pilar
hace referencia a las displasias. En este vamos a encontrar cambios morfológicos de las células de la sangre y de la médula ósea. Y pues por último el tercer pilar que hace referencia a los cambios genéticos que se van a ver relacionados con estos dos pilares. Si nosotros nos imaginamos a un paciente, vamos a poder imaginar también que nuestro paciente va a tener una hematopoiesis normal. Sin embargo, conforme va teniendo las mutaciones de estas células, va a avanzar a un síndrome mielodisplásico y por último, va a avanzar a una leucemia. El 30% de los pacientes avanza a una leucemia aguda. Y pues bien, para hacer el diagnóstico de estos síndromes mielodisplásicos, pues se va a hacer a través de estudios impredecibles que van a ser, por ejemplo, el hemograma completo. Recordemos que el hemograma pues nos va a hacer un recuento absoluto de leucos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, plaquetas, etc. Y pues bueno, nos va a orientar o hacer referencia si el paciente tiene alguna citopenia. Otro estudio podría ser un frotis de sangre periférica. Nos va a hacer referencia si el paciente tiene cambios morfológicos, es decir, si tiene alguna displasia. Las displasias que presentan estos pacientes se llaman también diseritropoiesis, disgranulopoiesis y distrombopoiesis. Es muy importante que también se descarten otras causas de estas citopenias. Por ejemplo, la vitamina B12 y la deficiencia del ácido fólico nos pueden dar citopenias. Por ejemplo, la ferritina también nos puede dar una deficiencia, puede darnos también una citopenia. Para el diagnóstico también vamos a encontrar gastos en la médula ósea e incluso anomalías cromosómicas típicas. Para hacer el diagnóstico de estos síndromes vamos a contar con criterios. Estos criterios los vamos a dividir en 3. Por ejemplo, el criterio va a haber primero prerequisitos, criterios decisivos y cocriterios. Dentro de los criterios de los prerequisitos vamos a encontrar citopenias constantes en el paciente, es decir, antiguas que no sean recientes. Vamos a encontrar alteraciones en la hemoglobina, es decir, va a ser menor de 11 decilitros. Vamos a encontrar neutrófilos menor a 1500 y plaquetas menor a 100,000. Es muy importante que hagamos la exclusión de enfermedades hematológicas y no hematológicas como causa de estas citopenias o displasias. Dentro de los criterios decisivos vamos a ver displasia en al menos el 10% de las células de cualquiera de las 3 líneas mieloides de la médula ósea. Vamos a encontrar menos de 20% de blastos en la médula ósea y algunas anomalías cromosómicas. Dentro de los cocriterios nos van a hablar acerca de que el paciente cumple con los prerequisitos ya mencionados anteriormente, pero no cuenta o no cumple los criterios decisivos. Sin embargo, va a presentar la clínica. Bueno, para tratar estos síndromes los vamos a basar en 3 escalones. El primer escalón habla del soporte transfusional, es decir, si a nuestro paciente le hacen falta plaquetas, hay que transferirle plaquetas. Bueno, recordemos que estas células no van a durar mucho tiempo, es decir, van cambiando. Entonces no podemos al paciente estar transferir estas mismas células. Entonces, esto nos va a llevar al segundo escalón, que nos habla que si el paciente es de bajo riesgo, se le va a dar eritropoyetina con el fin de estimular a los glóbulos rojos. También podemos utilizar factor estimulador de colonias para estimular a los glóbulos blancos e incluso si se administran los dos, podemos estimular a las plaquetas. También podemos utilizar inmunosupresores tipo ciclosporinas y pues podría ayudar al requerimiento transfusional, es decir, disminuir este requerimiento. Y bueno, para el tercer escalón, va a ser especialmente para los pacientes con alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que ya requieren de quimioterapia. Y pues dentro de este escalón también podemos dar algunos fármacos como es la azatidina y la decitabina. Y pues también puede haber un trasplante.
Y bueno, pues este trasplante sería de la célula madre hematopoyética y pues especialmente se da a pacientes jóvenes que tienen todavía la fuerza para este tipo de tratamiento. Dentro del tratamiento también es importante dar al paciente soporte psicosocial y una evaluación de la calidad de vida. La anticipación de la etapa final de la vida y la toma de decisiones sobre el tratamiento o la atención o incluso los cuidados adecuados o preferidos cerca de esta etapa presentan retos intelectuales y emocionales para los pacientes con cáncer avanzado. A menudo los pacientes pues evitan la planificación de esta atención psicológica hasta el último momento por muchos factores que pueden ser individuales, familiares o incluso sociales. Sin embargo, se han realizado pruebas que indican que muchos de los factores no son en realidad obstáculos que no se puedan superar. Por otro lado, si hablamos de los indicadores de calidad de vida, hay algunos que no se van a ajustar con las preferencias del paciente. Por ejemplo, un paciente puede preferir recibir quimioterapia en el periodo cercano a la muerte y pues renunciar a los cuidados paliativos. Por otra parte, puede dejar de administrar tratamiento según la directriz que puede reflejar esta negatividad del paciente o contradicciones médicas a la terapia recomendada. Bueno, y sería todo. Les agradecemos mucho su atención y para más información aquí les dejamos las referencias que consultamos nosotros para hacer esta presentación. Muchas gracias.